Uniandes, Facultad de Derecho, cuarto semestre. Autor, Santiago Lezano. Bueno, pues vamos a hablar sobre el tema del copyright, o también conocido como derechos de autor. Frases de reflexión. Solo existen 2 días en el año en los que no se puede hacer nada. Uno se llama ayer y el otro mañana. Por lo tanto, hoy es el día ideal para amar, creer, hacer y presumiblemente vivir. Concepto. Es un conjunto de normas jurídicas y principios que regulan los derechos morales y patrimoniales que la ley concede a los autores. Los derechos de autor por el solo hecho de la creación de una obra literaria, artística, musical, científica, didáctica, esté publicada, inédita. Copyright. Copyright constituye dos concepciones sobre la propiedad literaria y artística. El primero proviene de la familia del derecho continental, particularmente del derecho francés. El segundo procede del derecho anglosajón o common law. Antecedentes históricos. Aunque fue formalmente, se entiende, a situar en el nacimiento del derecho de autor el copyright durante el siglo XVIII, en realidad se puede considerar que el primer autor en reclamar los derechos de autor en el mundo occidental, mucho antes del Estatuto de la Reina Ana en 1710 del Reino Unido de las disputas de 1662 en las que interfirió la unión de los coronas, fue Antonio Nebrija. Evolución del copyright. Con los años, el titular del copyright obtuvo el derecho exclusivo a controlar cualquier publicación de su obra. Sus derechos se extendieron de la obra en particular a cualquier obra derivada que pudiera seguir en base de la obra original. En 1790, las obras protegidas por el copyright ACT de Estados Unidos eran solo los mapas, cartas, navegación y libros. No cubría las obras musicales o de arquitectura. En copyright otorgaba al autor el derecho exclusivo de publicar obras, pero por solo la violaba tal derecho reimprimida en su obra permiso del titular. Símbolo. El símbolo representa la reserva de los derechos de autor sobre una grabación y la abreviatura de la palabra fonógrafo, phonograph en inglés, o registro fonográfico. Este símbolo hace referencia a la fonografía, máster del audio, no en la obra musical en sí grabada. Es muy común verlo impreso en la contraportada de los discos. Por el otro lado, el símbolo C sí hace referencia a los derechos de copyright, que protege obras intelectuales como canciones, libros, obras dramáticas, obras cinematográficas y audiovisuales, dibujos, pinturas, programas de ordenador, etc. Campo de aplicación: libros, folletos y otros escritos, obras dramáticas o drama dramático musical, obras coreográficas y las pantomimas, composiciones musicales, eso como sin letra, obras musicales y otras grabaciones sonoras, obras cinematográficas y obras audiovisuales. Reproducir la obra en copias o fonogramas. Preparar obras derivadas basadas en obras. Distribuir copias fonogramas de la obra publicada, vendiéndolas o haciéndolas otro tipo de transferencias de propiedad, tales como adquirir, arriendo o prestar dichas copias. Presentar la obra públicamente en el caso de obras literarias, musicales, dramáticas, coreografías, pantomimas, películas y otras producciones audiovisuales. Mostrar las obras públicamente en el caso de obras literarias, musicales, dramáticas, coreográficas, pantomimas, obras pictóricas, gráficas y culturales, incluyendo imágenes audiovisuales en películas u otras producciones audiovisuales. En el caso de las grabaciones sonoras, interpretan la obra públicamente a través de la transmisión de audio digital. Marco constitucional ecuatoriano.
La Constitución de la República del Ecuador, expedida aprobada en el 2008, a la altura de su capítulo segundo, los derechos del buen vivir, sección cuarta, artículo 21 al 25, reconoce a los ciudadanos del Ecuador, así como a los ciudadanos extranjeros en los términos del mismo cuerpo constitucional y demás tratados internacionales aplicables, derechos sobre las creaciones culturales y científicas. Más específicamente, en el artículo 22 del mismo cuerpo constitucional, reconoce el derecho que tienen todas las personas al desarrollar su capacidad creativa, así como al ejercicio digno y sostenido de las actividades culturales, artísticas, como también del beneficiarse de los derechos morales y patrimoniales que corresponden por las producciones científicas, literarias o artísticas de su autoría. El artículo 322 de la Constitución aludía reconoce también la propiedad intelectual y dentro de esta a la que deriva de las creaciones inherentes del derecho del autor, como en la forma de su propiedad legítima, en los términos contemplados en la ley. Adicionalmente, el artículo introduce algunas prohibiciones sobre la propiedad intelectual como aprobación sobre el conocimiento colectivo, aprobación sobre la ciencia, tecnologías y saberes ancestrales, aprobación sobre los recursos genéticos que contienen la diversidad biológica y agrobiodiversidad. Gracias.